Te doy la bienvenida a algunas de las historias más aterradoras que escucharás. En esta nueva sección del canal oirás cómo la violencia escaló hasta niveles dignos de las películas de horror más desesperantes. Si tú o alguien que conoces han vivido algo similar, por favor manda tu historia al correo experienciasdehorror@gmail.com. Yo soy Ger. Experimenta conmigo el terror en la oscuridad. Por favor, no. Cordial saludo desde Colombia para la comunidad de oscuros y para ti, Ger. Me gusta mucho lo que haces y en especial tu voz. Tengo 27 años y lo que les voy a contar me sucedió cuando tenía 16. Todo empezó en mi último año de bachillerato, cuando conocí a un chico llamado Sebastián. Él tenía 18 años en ese momento, era muy guapo y parecía muy amable. Yo era una chica bastante introvertida. Casi nadie en esa clase se conocía con el otro, ya que era un colegio nocturno y entraban personas de todas las edades. Una noche, mi padre no pudo venir a recogerme y me tocó irme caminando hasta mi casa, que quedaba un poco lejos. Sebastián me dijo que si podía acompañarme y yo acepté. Desde esa noche empezamos a irnos juntos. Nos fuimos conociendo y enamorando, nos hicimos novios y todo parecía normal. Pasó un año y yo estaba muy enamorada de él. Me trataba muy bonito y cabe resaltar que crecí en un hogar donde carecí mucho de amor. Pero de la nada este chico empezó a cambiar. Se volvió agresivo y comenzó a consumir droga. Yo no entendía nada. Me presionaba para que también consumiera con él y en varias ocasiones lo hice solo para que no me dejara. Era muy idiota e ingenua en ese entonces. Una noche salimos de fiesta y me ofreció sus drogas. Ese día le dije que no y se molestó mucho. Le dije que me quería ir para mi casa y me llevó. Solo faltaban 2 cuadras para llegar cuando, de la nada, me empujó y caí. Me empezó a dar patadas en el suelo. Estaba en shock, no sabía qué hacer. Lo único que pude fue correr. Logré llegar a mi casa, me sentía fatal. ¿Cómo era posible que la persona que más amas te agreda así? Al día siguiente lo terminé. Una semana después empezó a rogarme y lo perdoné. Eso se convirtió en un círculo vicioso. Pasaban aproximadamente 2 meses, me volvía a golpear y yo volvía a perdonarlo porque en el fondo pensaba que iba a cambiar por mí. Hasta que un día fuimos a un pueblo cercano a un concierto. En ese pueblo vivía mi mamá. Ella nos iba a dejar pasar la noche. Después de que terminó el concierto, como a las 3 de la mañana, nos fuimos caminando hacia la casa de mamá. Ella vivía en una zona un poco rural, a las afueras del pueblo. Íbamos tranquilos, hablando de lo bien que la habíamos pasado. Saqué mi celular para mirar la hora cuando, de repente, ese loco me tiró el celular al suelo y empezó a golpearme otra vez. Ya no era tan raro para mí. Me tiró al suelo, pero esta vez lo que cambió fue que puso su pie sobre mi pecho y no me dejaba pararme. Como la calle era de piedras, había una gran piedra al lado mío. La cogió y me la iba a tirar en la cabeza. Es verdad lo que dicen, vi pasar toda mi vida en un segundo. Cuando ya estaba por soltarla sobre mí, alguien gritó, «¡Por favor, no!» Y él reaccionó y la tiró a un lado. El chico que había gritado vino corriendo y me preguntó si necesitaba ayuda, y yo le dije que sí. Me acompañó hasta la casa de mi mamá y a Sebastián lo dejé obviamente en la calle. Hasta ese día estuve con él. Después conseguí empleo, nuevos amigos, y fue cuando empezó el acoso. Primero comenzó a ir a mi casa a gritar cosas muy feas. Decía que yo era una perra y cosas por el estilo. Siempre iba cuando sabía que estaba sola. Nunca le decía a nadie de lo que me había hecho ni de lo que estaba haciendo. Me daba mucha vergüenza. Otro día fue a tirar piedras y rompió las ventanas. Ahí fue cuando le conté a mi padre, aunque él tampoco hizo nada. Cada vez que salía me perseguía y se dejaba ver como para que yo supiera que él estaba ahí.
Una noche salí con un amigo a comer y Sebastián también me siguió ese día. Me sentía súper incómoda. El amigo con el que estaba me preguntó qué pasaba y le conté todo. Su maltrato, su acoso, todo. Justo cuando le terminé de contar, Sebastián llegó y se sentó en la misma mesa en la que estábamos. Mi amigo me dijo: «Con permiso tuyo, pero este man se merece una paliza». Se paró y lo golpeó muy fuerte. Yo no me considero vengativa ni mala, pero de verdad que disfruté tanto cuando mi amigo lo golpeó. Después de eso nos fuimos de ahí y nunca más me volvió a seguir ni a molestar. Pasó como un año y un día, estando en una cita en el hospital, lo encontré. Se me enfrió todo el cuerpo. Lo ignoré. Cuando me estaba yendo, se acercó a hablarme y me pidió perdón por todo lo que había hecho. Yo le dije que lo perdonaba y me fui. 2 años después de ese encuentro, un 1 de enero, me encontraba con mi madre en una finca cuando recibí una llamada de mi papá. Le contesté y ni me saludó, solo me dijo: «Yuri, ¿cuál es el nombre de esa basura que fue tu novio?». Le dije: «Sebastián», y me respondió: «Sí, yo sé, pero necesito el nombre completo». Se lo di y le pregunté para qué. Me dijo que acababa de asesinar a Carlos, un muchacho del barrio. Carlos era el sobrino de un cuñado de mi papá. Me contó que semanas antes, afuera de la casa de Sebastián, él empezó a pegarle a su propia madre. Carlos vio y se metió a defender a la señora y golpeó a Sebastián. Sebastián quedó con rabia, así que el día del asesinato vio a Carlos de lejos, se le acercó por la espalda y le enterró un cuchillo 11 veces hasta matarlo. Me quedé en shock. Pensé miles de cosas, como que si hubiera seguido con él, la víctima habría sido yo. Sebastián estuvo preso durante 1 año nomás y ahora anda por ahí tranquilo aparentemente. Al menos nunca me lo he cruzado y espero no hacerlo nunca. Discúlpame por la mala ortografía y la falta de redacción, no soy muy buena en estas cosas, pero sí quería compartir esta historia y me hace mucha ilusión poderla oír en tu canal. Muchos abrazos. Mi abuela. Me llamo Antonia. Tengo 22 años y soy de Chile. Te escribo esto con la confianza de que viendo tus videos quizás se puedan prevenir o reconocer señales de abuso, maltrato y acoso. Todo esto todavía no lo supero, aún estando en terapia. Gracias a que te veo hace unos meses, tengo el valor de contarte lo que me pasó. Para empezar, puedes editar, redactar y cambiar nombres, no porque quiera que tengan privacidad, sino porque familiares maternos te ven y no quiero más problemas. Esta historia empieza cuando apenas nací. Nunca supe quién era mi padre biológico. Mi madre, una niña de 17 años, se enamoró de un hombre mayor, casado y con hijos, lo que derivó en que ella no estuviera en condiciones de criarme. A los 3 meses de nacida, esta mujer llamada que se hace llamar mi mamá, me abandonó con mis abuelos por parte materna, pero ahí comienza el maltrato y mi infierno. Mi abuela tuvo 4 hijos de distintos padres. Los últimos 2 fueron mi madre biológica, mi tía a la que llamaremos Elena y mi otra tía a la que nombraremos Daniela. Para mí, quien es mi hermano por cómo nos criamos es Tomás. Mi abuela se quedó con el padre de Tomás, quien para mí es mi padre. Lo quiero mucho y siempre agradezco lo que hizo, aunque igual guardo mucho rencor. Mira, no recuerdo mucho de mi infancia. Mi cerebro bloqueó todo, pero recuerdo las cosas que me marcaron, imposibles de olvidar, aún cosas que dan asco. Así que si puedes, las cambias un poco para que no sean tan directas, pero sin quitar la verdad, por favor. Todo empezó cuando yo tenía unos 5 años. Recuerdo despertar una noche. Mi papá se había ido por trabajo a la capital. Y entonces escuché ruidos obscenos y asquerosos. Era mi abuela con un hombre que yo no conocía. Ella se dio cuenta de que yo había escuchado
y me obligó a mirar el acto. Ese hombre con el que estaba intentó tocarme. Mi abuela se puso celosa. No sé si me pegó con el puño o con una patada, pero recuerdo la sangre saliendo de mi nariz, ver mis manos manchadas y ponerme a llorar, llamando a mi papá. Ella se enojó más por mi llanto, me insultó, me dijo puta, me acusó de querer quitarle a su hombre y me comparó con mi madre biológica mientras me golpeaba. Fue tan grave que los vecinos intervinieron. Yo estaba llorando en el suelo. Un vecino me tomó y me llevaron al hospital. Después de eso, en los días siguientes, ella volvía a traer a ese hombre y me metían en sus juegos. Era asqueroso. Desde entonces odio demasiado el contacto físico. Lo peor siguió a los 4 o 5 días. Ella llevó al hombre de nuevo. Me desperté por ruidos raros. Estaban teniendo relaciones en mi habitación y me obligaron a mirar. Mi abuela me obligó a tocar partes íntimas y a tocar al hombre. Sentí asco y rabia y grité. En ese entonces también vivía mi tía Elena. Ella escuchó, vio lo que pasaba y no hizo nada. No sé si fue porque estaba borracha, porque en esa época tomaba siempre, o porque también vivía cosas malas. En otra ocasión, cuando yo entraba ya a la adolescencia, mi abuela empezó a tocarme, a mirarme y a burlarse de mí. Recuerdo estar en la ducha y que ella entrara, me obligara a hacer cosas que yo ya veía como normales, pero al mismo tiempo no. Yo no sabía negarme y después eso terminaba en palizas horribles. Por otro lado estaba la iglesia. Mi abuela era fanática y estaba metida en una secta. Ahí me golpeaban y me decían que todo lo que me pasaba era mi culpa. No sé si ocurrió más abuso en ese lugar, la verdad es que perdí muchas memorias, quizá por los golpes o quizá por el trauma. Ella me buscaba y me perseguía por la casa. Sentía su mirada siempre. Antes de tocarme, muchas veces me daba comida liviana porque decía que odiaba que yo fuera gorda. Yo tenía 12 años, medía 1,59 y pesaba con suerte 33 kilos o menos. Me tomaba la mano, me besaba, sentía su aliento y el olor a alcohol. Me apretaba el estómago con sus manos frías y arrugadas y se reía. Sonreía con un cinismo y un cariño falso y me decía que me amaba. Era asqueroso, pero no fue lo peor que hizo. Cuando yo tenía 15 años, me regalaron a mi perrita, que hoy es mi apoyo y mi gran amor. La tengo desde hace 8 años. En ese momento yo ya sufría abuso y maltrato, y además estaba el maltrato de mi madre biológica, que hoy es mi acosadora, y quizás eso también te interese, pero más adelante. Ese día yo volví del liceo y encontré a mi abuela enojada. Mi perrita era una cachorra de unos 2 o 3 meses y había mordido un cartón. Necesitaba cuidados, pero mi abuela la tomó, la subió al 2º piso y yo empecé a gritarle que no lo hiciera, que la dejara. Y sin hacerme caso, tiró a mi perrita desde el 2º piso. Escuché el golpe y los chillidos de mi animalito. Bajé corriendo. La vi y me quebré. Subí las escaleras con todo el enojo que tenía acumulado y empujé a mi abuela por la escalera. Suena raro decirlo, pero mucha gente piensa que lo peor fue lo que me hicieron a mí. A mí no me importa tanto lo que me hagan, me importa que quienes amo estén bien. Ese día, cuando la empujé, mi abuela llamó a la policía y dijo que yo la maltrataba. Nadie le creyó, porque yo ya había aprendido a mentir como ella. Esa noche, mi abuela intentó matarme. Varias veces antes ya le ponía veneno a mi comida, pero esa noche me persiguió con un cuchillo por la casa. Logré correr a mi habitación y encerrarme. Yo lloraba y me decía a mí misma que me lo busqué, que yo la provoqué. Estaba con mi perrita mientras lloraba.
Mi abuela logró romper parte de la puerta a golpes con el cuchillo y estuvo así toda la noche. No sé cómo me salvé. Quizás se desmayó por el alcohol y por eso no pasó a más. Hoy mi vida es mejor. Esa mujer murió sola debajo de un puente. Recuerdo que una vez en una pelea le grité que iba a morir sola debajo de un puente en un río, porque en mi pueblo se dice que la gente mala muere así. Y así pasó. Mi padre, mi hermano y mi tía olvidaron lo que les hizo a ellos y a mí. Después de que yo inicié una denuncia, ella se fue de la casa al año. Agradezco mucho que me creyeran los asistentes sociales del liceo. Después de una relación muy mala, hoy estoy con una persona que amo y soy feliz. Aún así sufro acoso de mi madre biológica, como mencioné antes. Para que entiendas, mi novio es ruso y fue criado a la antigua. Él ya le advirtió a que si volvía a molestarme, habría consecuencias. Más allá de eso, lo cierto es que mi madre biológica me acosa, me manda mensajes y vive obsesionada con la idea de una familia bonita y feliz. Me quiere obligar a vivir su fantasía. Me escribe cosas como: te amo, soy tu madre, la sangre es más importante que todo. O te di la vida, me lo debes. O incluso, ¿por qué no te embarazas? Yo sería tan feliz con una niñita. Así hago las cosas bien. También me manda mensajes diciendo que si algún día tengo una hija, que se la regale, o que ella se la llevaría por la fuerza. Dice que es mi madre, aunque nunca estuvo conmigo ni me crió. Ahora hay una denuncia. La policía tiene mi celular y te escribo desde uno nuevo. Borré todo, pero igual tengo miedo de que intente llevarme a la fuerza. Perdón por la redacción, son demasiados recuerdos y hay más cosas malas. Si necesitas más, puedo mandarte fotos de mi diario de esa época. Ahí hay detalles de cuando era niña y adolescente, cosas que yo no recuerdo bien. Yo no quiero leer esos diarios. Quiero vivir con mi novio, dejar el pasado atrás y construir un futuro. Siempre quise ser madre, ser la madre que yo nunca tuve. Hacer una familia grande, casarme, tener hijos, vivir en el campo y morir en paz con mi esposo e hijos. Mi novio ahora es mi prometido. Sé que soy joven, pero nos amamos y pensamos parecido. A todo esto, mi novio vivió cosas peores que yo. Algo más que quisiera decir. No hay que volver a culpar a las víctimas. Yo lo fui y reconozco que después me volví alguien cruel. Cambié mucho, perdí demasiado, no lo voy a negar. Con mi abuela, cuando yo estaba ya mayor, yo también hice cosas horribles como golpearla o empujarla. Eso está en mis diarios. Ella murió como murió. El problema es que nadie recuerda lo mierda que fue esa mujer, pero cuando alguien se muere casi todos se vuelven buenos para los demás. Si crees que sirve para un video, puedo enviarte fotos del diario, no me importa mientras sea útil. Y si alguien llega a ver esto, por favor, no te calles, busca ayuda, habla con alguien, denuncia si puedes, no cargues todo a solas. Te pido perdón si esto está mal redactado, me cuesta dar más información, los diarios son más explícitos. Muchas gracias por tomarte el tiempo de leerme, un saludo. Muchas gracias por enviarnos tu historia. No creo que sea necesario que nos compartas tu diario, creo que eso es algo muy personal. Y lamento que toda tu niñez fuera de ese modo, pero bueno, al final supongo que todos tuvieron lo que merecían, tal cual. Te mando un gran abrazo. Mi exnovio. Hola, Ger. Quisiera contarte mi historia y pedirte por favor que sea anónima. No dudo que este chico conozca tu canal. No soy muy buena redactando, así que puedes hacer las modificaciones que veas necesarias. Quiero contarte lo que viví con un exnovio. Sufrí violencia, acoso, maltrato sexual y físico. Todo empezó por allá de 2016. Ese chico era conocido de una tía mía. En ese entonces yo tenía 15 años y él tenía 20. Lo conocí por mi tía porque ella me invitó a una fiesta que se haría en la casa de este chico.
Yo en realidad iba por conocer a su hermano menor, pero terminé conociéndolo a él. Recuerdo que ese día estuvimos muy juntos, casi no nos separamos. Al principio me cayó bien porque era lindo, atento y caballeroso. Pasó la fiesta y nos quedamos en su casa. Al día siguiente mi tía y yo regresamos a donde yo vivía en ese entonces. Ese mismo día mi tía me dijo que él le pidió mi Facebook. Ella se lo dio y él me mandó mensaje. Me dijo que si nos podíamos ver y así. Como a mí me gustaba, acepté. Total, nos hicimos novios y por un tiempo estuvimos bien. Teníamos tanta prisa por crecer que terminamos viviendo juntos. Al principio todo estaba bien, pero después de unos 4 meses empezó mi infierno. Recuerdo que mi papá me había regalado un celular para estar en contacto con mi familia, pero él era tan celoso que pensó que yo lo engañaba con alguien de su zona. Me quitó el celular, lo aventó contra la pared y lo rompió. Me quedé sin teléfono. Mis papás preocupados me dieron otro y pasó lo mismo. También lo rompió. Él salía con sus amigos, llegaba tomado y yo lo esperaba en la casa como tonta. Pasó un tiempo y llegó Navidad. Estábamos juntos, pero él empezó a tomar con su papá. Yo platicaba con su padre y con sus tías, todo parecía marchar bien, pero al subir a nuestro cuarto empezamos a discutir él y yo. Discutimos tanto que ese día me dio una cachetada e intentó ahorcarme. Me estaba ahorcando y yo no podía gritar. Por suerte subió su papá a ver qué estaba pasando y me lo quitó de encima. Ese día me quedé con sus papás en su cuarto y él se salió a la calle. No regresó hasta el otro día. Pasaron los días y todo normal. Yo por tonta no vi la señal de alerta. Después me obligó a tener relaciones sexuales. Yo no quería, pero él me rompió el pantalón, hizo lo que quiso hacerme y empecé a sangrar. Recuerdo que me asusté mucho y ahí quedó todo. Pasaron otros meses y llegó marzo. Me volvió a agredir, me golpeó y me volvió a ahorcar. Incluso esta vez me iba a clavar un cuchillo. No sé cómo, pero su mamá lo vio y entre todos me lo quitaron de encima. Y fue la misma dinámica, él simplemente salió corriendo. Ese día sí regresó, pero se encerró en el cuarto. Yo me quedé con sus papás llena de miedo. Ahí fue cuando decidí que ya no iba a permitir que siguiera abusando de mí. Esa noche, hablando con su mamá, le dije que yo no tenía dinero. Ella me dijo que me daba dinero, pero que tenía que dejar a su hijo, porque un día que ella o su papá no estuvieran en casa, él sí me podría llegar a matar. Yo ya tenía 16 años y él 21. Antes habíamos intentado tener un bebé y no resultó. Perdimos al bebé. Siento que desde ahí se detonó todo, pero no lo sé. Al final yo subí al cuarto, agarré todas mis cosas, las eché en una bolsa negra y me salí. Le dije a su mamá que ya no aguantaba, que su hijo era manipulador y golpeador y que me había violentado sexualmente. Me fui a mi casa. Al otro día él me fue a buscar, pero mis papás ya sabían todo. Me decía, vamos a tener otro bebé, ya voy a cambiar, te lo juro, yo te amo. Pero yo no le creía. Mi hermano terminó corriéndolo de mi casa para que me dejara en paz. Después me enteré de que estaba siendo infiel con quien ahora es su esposa y ya tiene un hijo con ella. No le deseo el mal, pero me da coraje no haberlo denunciado antes. Yo sí quería denunciar, pero no supe cómo hacerlo. No fui valiente y me quedé callada por mucho tiempo. Ahora mi pareja actual sabe lo que viví. Él y yo somos muy felices y tenemos una hija hermosa. Esa fue mi historia, Ger. Ojalá pueda salir en un video algún día. Te mando un gran saludo y bendiciones. Les disparo. Hola, Ger. Espero que te encuentres bien cuando leas este mensaje. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. En un video mencionaste una nueva sección de experiencias que alcanzaron rápidamente la violencia y tengo una que puede ser aterradora. Ya te había mandado una historia mía de un acosador y ahora quiero compartir este corto relato. Puedes usarla en cualquier formato que gustes.
Esto sucedió hace 4 años. Mi madre me consiguió un trabajo en un lugar donde vendían materiales, principalmente desechables. Tenían cierta clientela y era sobre todo la oportunidad para que yo hiciera algo con mi vida más allá de la universidad. Así que después de pensarlo, empecé. Como contexto, el lugar era de la hija de una amiga de mi madre. Para ser sincero, el ambiente era bastante malo. La paga era un chiste, el espacio muy reducido, mi zona es muy calurosa y no había ni un ventilador. No había baño tampoco. En fin, un sinfín de problemas. Sin embargo, el problema principal era el hermano del dueño que tenía un negocio justo al lado. Esta persona parecía amigable al principio, bromeaba un poco pesado, pero nada que no se pudiera tolerar. Con el tiempo salieron sus verdaderos colores. Era caprichoso, de esos sujetos que quieren que todo sea a su manera. Al inicio decía que me valoraba, pero rápidamente aprovechaba cualquier oportunidad para buscarme problemas, reprenderme o ponerme en mal frente a mi jefa y los demás. Así pasaron unas semanas, hasta que un día simplemente nos corrió del edificio. Por cierto, ese edificio donde estaba el local le pertenecía a él. Después de eso me largué de ese horrible lugar y es aquí donde todo se salió completamente de las manos. Como ya mencioné, mi madre era amiga de la mamá de la dueña de ese trabajo. Por un tiempo salían muy seguido. En una ocasión, no recuerdo bien los detalles, tenían que salir de nuestro pueblo hacia otro lugar, así que era de madrugada y se estaban alistando para irse. Iban a viajar en carro. Un familiar de ellos estaba en el auto como conductor mientras mi madre, la otra señora y no recuerdo quién más estaban todavía dentro de la casa. De pronto apareció el sujeto conflictivo, el mismo que nos había corrido del local porque vivía por ahí. Llegó todo marihuano con una pistola cargada y empezó a disparar sin control directo al carro donde estaba el chofer. Afortunadamente no hirió de gravedad a nadie, pero el muy chistosito estaba hasta el copete de quién sabe qué cosa y por su santa gracia, mi madre y las demás personas que estaban ahí pudieron haber salido heridas. Han pasado años y todavía no visualizo cómo todo escaló tan algo ridículamente alto. El desgraciado casi comete una tragedia por pura ineptitud. Para concluir, tengo entendido que el hermano se lo comió vivo a este tipo. Al final no levantaron cargos porque eran como personas de dinero y para protegerlo nunca lo llevaron ante la ley. Neta, qué coraje que gente así se salga con la suya. Mi madre sigue juntándose con esa señora. Incluso llegó a trabajar con ella y pasaron un sinfín de problemas más, pero eso ya es otra historia que no me compete. Sé que no es la historia más aterradora del mundo, no soy el mejor redactando, pero estoy poniendo mi mayor esfuerzo. Gracias por leerla, te admiro mucho. Un saludo a todos los oscuros, se te quiere y se te aprecia un montón, Ger. Te mando un abrazo por dar espacio a las personas que lo necesitan. Muchas gracias y adiós. Atentamente, Lenny. En esta historia, oscuros, esta parte de, para concluir, tengo entendido que el hermano se lo comió vivo a este tipo. No sé exactamente qué significa eso. Yo espero que no sea literal y sea más una manera de decir que lo desvivió o algo por el estilo, no sé. Digo, igual ambas cosas me parecen brutales, pero si fue que se lo comió literalmente, no sé. Es extraño. Es extraño. En fin, muchas gracias por enviar tu anécdota. Recuerda que si tú has vivido algo como esto, puedes enviarme tu historia al correo experienciasdehorror@gmail.com. Si lo que hago te entretiene en tu día o te hace olvidarte de tus problemas, te pido por favor que me ayudes con un me gusta o déjame tus 5 estrellas si me escuchas en podcast. Comparte este episodio para que más personas se unan a esta familia oscura. Les mando un gran abrazo a todos. Yo soy Ger. Experimenta conmigo el terror en la oscuridad.